Bien, pues empezamos ahora sí con la ley de Faraday para variación de flujo magnético que genera una fuerza electromotriz, una diferencia potencial. Dice lo siguiente: una espira rectangular está sometida a un campo magnético de 1350 Gauss, perpendicular al plano de la espira que está horizontal. El campo actúa vertical hacia abajo. De repente el campo magnético se apaga de tal manera que eso le toma 0.25 segundos. Si la base de la espira es de 30 centímetros y la altura es de 20 centímetros, calcula la FEM que aparece en la espira y el sentido de la corriente. Bueno, aquí está el imán generando un campo magnético vertical hacia abajo, la dirección de B, vertical hacia abajo. Esta es la espira, estoy poniendo con líneas rojas lo que representa el área del flujo magnético. Esa área se calcula por la base de la espira y la altura, B por A. Entonces, esta área es B por A. Si la calculamos de una vez, ¿por qué la vamos a calcular de una vez? Porque la fórmula de la fuerza electromotriz, o la FEM inducida, gracias a un campo magnético que genera una variación de flujo magnético, depende del número de espiras. En este caso, el número de espiras es 1. Y la variación de flujo magnético con respecto al tiempo va a depender de la variación del área de flujo o de la variación de la intensidad del campo magnético. Hay que recordar que el flujo magnético es el área por el campo magnético perpendicular. Es decir, se calcula en todo caso el ángulo que forma el campo magnético con la perpendicular o la normal al área. Y entonces en este caso, si hay una variación de flujo magnético es porque puede presentarse una variación del campo o una variación de la componente del campo o una variación del área. Y la espira no tiene variación de área, es la misma. Ahí está. ¿Qué es lo que ocurre? Que el campo magnético cambió de un valor inicial, que es de 1350 Gauss, a un valor final que es 0. Entonces podemos ver el campo magnético inicial, 1350 Gauss. O sea, hay que recordar que un Gauss equivale a 10 a la menos 4 teslas. Si de una vez lo convertimos, lo podemos hacer mentalmente. Pero sabemos que 10 a la 4 Gauss, dije que un tesla es igual a 10 a la 4 Gauss, o que lo dije al revés. Bueno, un tesla son 10 a la 4 Gauss. Lo que había dicho 10 a la 4 teslas, que era un Gauss. No, el tesla es 10 a la 4, 10.000 Gauss. Entonces al multiplicar 1350 por 1 y dividirlo entre 10 a la 4, esto da 0.135 teslas. Y entonces este campo magnético va a cambiar. ¿A qué campo magnético? Al final, que se hace 0 cuando se apaga. Y entonces yo tengo una variación del flujo del campo magnético dado por campo magnético final menos campo magnético inicial. Tiene un valor final de 0 y tiene un valor inicial de 0.135. Si calculamos esa variación de campo magnético, se va a convertir en el final, que es 0, menos el inicial, que es 0.135 teslas. Entonces esta variación es una variación negativa porque se redujo menos 0.135 teslas. Ahora, esa variación ocurre en un intervalo de tiempo, ¿cuánto es? 0.25 segundos. Entonces ya tenemos el área no va a cambiar. Entonces, si yo quiero presentar la fuerza electromotriz que va a pasar a través de esa espira, en este caso n es el número de espiras, estoy considerando una sola, entonces se conserva el signo negativo de la ley de Faraday, ahorita explicamos eso, y la variación del flujo magnético es la variación, ya sea del campo magnético que sea perpendicular por el área entre el intervalo de tiempo. Pero esta área no cambia, es constante, entonces solamente va a haber variación del campo magnético. Y entonces esta fuerza electromotriz queda como menos el área por la variación del campo magnético perpendicular entre el tiempo. O perpendicular al área o que es paralela a la normal al área. Y este dato ya lo tenemos el intervalo de tiempo y calculamos menos. ¿Cuánto va a ser el área? Dijimos que el área, no lo calculé, nomás lo dejé indicado, y era 20 centímetros, 0.2 metros, por, ¿cuál es la otra longitud? 30 centímetros, aquí está, 0.3 metros. Este es el área multiplicado por un signo menos,
Y la variación del flujo, ya dijimos que va a variar y es una variación negativa. ¿Por qué? Porque empieza en un valor y termina en 0, menos 0.135 teslas, entre paréntesis porque es una multiplicación. Y el intervalo de tiempo fue de 0.25 segundos. Ok, ahorita vamos a hacer el análisis dimensional para observar que son volts. Entonces va a quedar punto 135, la variación de flujo, por punto 2, por punto 3, entre punto 25. Y eso me da 0.0324. Digamos que me tiene que dar volts y es negativo. Pero menos por menos da más. Entonces la combinación de la variación de flujo magnético, que es negativa, con la variación del signo de la fórmula de la ley de Faraday, me da un signo positivo. Quiere decir que en este caso, para analizar el sentido de la corriente, sí respeta la regla de la mano derecha. Y esto me va a decir en qué sentido va. ¿Qué hacemos? El campo magnético va vertical hacia abajo, el pulgar hacia abajo. Y el giro de los dedos de la mano me va a decir en qué sentido fluye la corriente si el signo que resultó es positivo. Entonces, si gira en este sentido, esta es la dirección de la corriente. ¿De acuerdo? Si lo vemos desde arriba, y esta es la espira, va en este sentido. Y esto es sentido horario. Entonces, la corriente iría en sentido horario y va a fluir por estas dos terminales de la espira. Entonces, vamos a ver, dije que iba a ser volts. ¿De dónde voy a sacar los volts? Tesla son newton sobre ampere metro. Metro por metro, metro cuadrado sobre segundo. Y entonces newton, metro cuadrado sobre metro me va a dar newton metro. El ampere es coulomb sobre segundo y aquí queda otro segundo. Newton metro son joules. Segundo con segundo se va. Joules sobre coulomb pues son volts. Entonces, 0.0324 volts es la diferencia de potencial que va a haber entre las dos terminales. Y entonces, si va a fluir en esta dirección, quiere decir que esta sería la terminal positiva y esta la terminal negativa de la espiral. Pues ahí está la ley de Faraday. Espero que hayan entendido. Nos estamos checando en el canal.